presentamos tu programa con la pastora Tovar, consejera y amiga, porque tu vida aún puede cambiar. Forma parte de este ministerio, compartiendo nuestros videos y publicaciones, abriendo espacios para conferencias, o si lo prefieres, haciendo donaciones para poder crear mayor cantidad de material como este. Que Dios bendiga tu siembra. Hoy hablaremos acerca del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Esto lo vemos en Primera de Reyes 17, 8 al 24. Este pasaje, que narra uno de los momentos de la vida de ese gran hombre de Dios, que fue el profeta Elías. Muchos de ustedes seguramente lo conocen. Este hombre tuvo momentos dramáticos en su vida. Debió enfrentarse al rey, a los sacerdotes paganos y aún a su propio pueblo, que se oponía a una vida de fidelidad a Dios. Todas estas circunstancias que acompañaron a Elías nos dan una idea del carácter valiente y esforzado que tuvo este hombre de Dios. Veamos lo que podemos aprender de este relato. En primer lugar, la sequía fue para todos. Cuando Dios determinó enviar un juicio contra aquella región, los creyentes fieles no fueron excluidos de esa prueba. Cuando pensamos en un juicio de Dios, inmediatamente decimos que nosotros, porque somos el pueblo elegido por Dios, estamos exentos de ella. Van a venir pruebas y situaciones difíciles para el país. Nosotros pensamos que por la gracia de Dios que está sobre nuestras vidas y porque el Espíritu Santo nos llena con su presencia, entonces a nosotros no debe alcanzarnos. Que las pruebas, los juicios, las dificultades sean para los de afuera, que no conocen a Dios ni quieren oír su palabra. Que nada de esto nos debe tocar. Y lo declaramos con vehemencia y hasta hacemos guerra espiritual, atando todo espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios y se supone, creemos nosotros, que nada nos va a tocar. Esta manera de pensar es optimista. La realidad es que la sequía que Dios envió fue para todos. En el caso de Elías, este hombre esforzado y valiente, la sequía lo alcanzó, lo persiguió, no le dio tregua. En Mateo 5:45 dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Estoy diciendo que cuando tocan tiempos de sequía, nosotros no estamos excluidos de este juicio. Nuestra inclinación natural se sorprende al comprobar que Elías no se salvó de la sequía, sino que tuvo que sufrir como todas las personas las consecuencias del juicio de Dios. De la misma manera sucede con nosotros. Vivimos en un mundo donde la corrupción, violencia, idolatría, la mentira
son las prácticas de todos los días. Todas estas actividades pecaminosas levantan juicios de Dios contra nuestra región. Nosotros no somos inmunes a los juicios de Dios. Estamos al descubierto, sufriendo junto con toda nuestra nación las inclemencias y los rigores de la tribulación. Por eso, si tú preguntas al Señor, ¿por qué estamos sufriendo como el resto de la gente? Hermano, Dios no le va a contestar. Si cuando te predicaron el Evangelio, te dijeron que tus problemas se iban a acabar, que las dificultades se iban a terminar, que todas las cosas negativas iban a desaparecer, y si tú te entregaste a Dios porque te habían ofrecido todo esto, entonces permíteme decirte que esto no es cierto. Porque cuando viene la sequía, viene para todos. Muchas veces las expectativas que tenemos chocan con la realidad que vivimos, como en el caso de Elías, que siendo hombre esforzado y valiente de Dios, no se salvó de la sequía. Sin embargo, tenemos que decir que al igual que le fue prometido al profeta de Dios que el Señor iba a sostenerlo, que no le iba a desamparar, que no le iba a descuidar, que iba a enviar algo o a alguien que lo sostuviera. Así, aunque la sequía nos toque, también Dios nos ha prometido sostenernos, cuidarnos y protegernos, enviar las ayudas necesarias para que nuestras vidas puedan pasar los tiempos de crisis. No podemos evitar que la crisis nos toque, pero podemos afirmar que Dios nos sostiene en medio de ella. En estas circunstancias nosotros vemos la fidelidad de Dios y quizás por eso Dios permitió que Elías sufriese, porque el profeta debía aprender en carne propia que Dios es fiel y que cuando Él promete cuidarnos, Él lo hace. En segundo lugar, hablemos por un momento de las bendiciones de la viuda. No miremos al profeta. La viuda era pobre. Su vida no tenía sentido, no tenía dirección. La única esperanza que tenía era la de suicidarse. Y Dios la escogió para bendecirla. ¿Por qué Dios bendijo a la viuda de una manera tan maravillosa? El relato nos cuenta que Elías hizo dos cosas a favor de esta mujer. Primero, le dio provisión, porque la harina y el aceite nunca se terminaron. Es algo que muchos de nosotros necesitamos, tener la provisión suficiente para la vida. Y segundo, intercedió delante de Dios a favor de su hijo muerto. Dios observó a esta mujer desde que Elías estaba en Querife y prefirió a esta mujer sobre todas las mujeres de Israel. ¿Por qué Dios hizo eso? La clave a esta pregunta aparece en Mateo 10, 41, 42, que dice: cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno
de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Hay una palabra que se repite 3 veces en este pasaje: recompensa. En el relato de la viuda de Sarepta hay una lección sobre las recompensas de la vida cristiana. Es verdad que la sequía es para todos y es verdad que Dios es fiel en sostenernos. Primera de Corintios 3:8 dice: hablando sobre el pueblo de Dios, sobre los que sirven al Señor, sobre los creyentes que son fieles, Dios quiere recompensarnos. Colosenses 3:24 dice: Dios desea recompensarnos. ¿Cuál es el secreto para recibir recompensa de parte del Señor? Observemos a la viuda de Sarepta. Ella era pobre, pecadora, desganada, pagana, pero Dios la eligió a ella. ¿Por qué? Porque nosotros miramos lo que está por fuera, pero Dios estaba mirando el corazón de esa mujer. Y la mujer de Sarepta tenía defectos, pero ella tenía una virtud: tenía la capacidad de obedecer. La obediencia, hermanos, es tierra fértil para las recompensas. Si tú quieres que Dios te dé recompensas, tu corazón debe ser obediente, no tu vida perfecta, porque nadie es perfecto. Dios mira un corazón obediente. El corazón de esta mujer estaba preparado para recibir recompensa, porque en ese corazón lo único que había era la capacidad para obedecer a Dios. No estoy hablando de si tú deseas recibir recompensas. Estoy hablando si estás preparado para recibir recompensas. Todos queremos que Dios nos bendiga y todos deseamos que Dios nos saque de las profundidades del pozo. Y todos queremos que Dios nos resuelva las dificultades. Pero Dios no hace eso con todos. Dios no dice: voy a bendecir a todos. En su pueblo bendice a algunos y a otros los aplaza. Porque no es cuestión de si quieres que Dios te bendiga. El asunto está en si tu corazón está preparado para recibir estas recompensas. La capacidad de obedecer, el deseo de obedecer, es la tierra fértil que Dios necesita para sembrar recompensas. Piensa en todo lo que Dios tiene para ti. Cuando Jesucristo dijo que vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, es cierto, Dios tiene enormes bendiciones para ti. La viuda de Sarepta fue una mujer bendecida porque fue obediente, pero con una obediencia radical, con una obediencia que no objetaba las demandas de Dios, con una obediencia que no pedía excepciones, que no decía a Dios esto sí y esto no. La obediencia tiene que ser total, debe ir contra la razón y lógica, porque es obediencia a la palabra y no a las circunstancias. Esa obediencia a Dios y no a las personas es obediencia a las leyes espirituales de Dios y no a las leyes humanas. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos
que los nuestros. Por eso, si tú quieres que Dios bendiga tu vida, no te preocupes de las bendiciones que Él tiene para ti. No te imagines lo que Dios podrá hacer contigo. Dedícate a obedecerle. Obediente en sujetarte a Dios y a su palabra. Servirle aún cuando el tiempo no te alcance. Hacer ejemplo a los demás, aunque creas que nadie te ve. Dar testimonio del poder de Dios, lo que ha hecho en tu vida. Podrás obedecer a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si tenemos la fe para creerle a Dios y fe para obedecerle, seremos más que bendecidos, porque Dios no miente ni se arrepiente, porque lo que Él dice se cumple. Así que el asunto no está en si Dios se acordará o se olvidará de nosotros. Dios conoce tu necesidad. Los ángeles en el cielo solo esperan recibir la orden. Abran las ventanas del cielo y derramen abundantes bendiciones sobre su iglesia. ¿Qué somos nosotros? Sin embargo, la orden solo vendrá cuando el Espíritu de Dios diga: ya tienen un corazón obediente. No te preocupes de qué cosas van a suceder en tu vida, si las circunstancias son favorables o están en contra, de lo que el hombre puede hacer. Si Dios te lleva a Sarepta y si la gente se burla y te critica, si Dios utiliza aún a los que no le conocen para bendecirte, preocúpate por obedecer a Dios todos los días de tu vida, porque Dios está buscando corazones obedientes para bendecirles. Y ahora, para concluir, diremos: Señor, mi corazón quiere obedecerte en todas las cosas. Muéstrame dónde no lo estoy haciendo y ayúdame a dar pasos de obediencia, abriendo mis ojos para que vea tu voluntad y cumplir con tu palabra que dices en Juan 14:23. Contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Bendiciones.